Buenas tardes, a nombre de Aceros Arequipa les damos la bienvenida a nuestro webinar Tecnología 4.0 BIM y Lean para optimizar la cadena de suministro de armadura prearmada en construcción. Este es un espacio digital creado por Aceros Arequipa para ofrecerles conferencias técnicas que les serán de mucha utilidad en su trabajo y les permitirán enriquecer sus conocimientos para poder gestionar cualquier tipo de proyecto en el rubro de construcción. Hoy nuestro expositor, el ingeniero Felipe Quirós, quien es director de TCC Innovation, empresa de ingeniería del grupo Aceros Arequipa, nos hablará sobre cómo optimizar la cadena de suministro de armaduras prearmadas en construcción con la tecnología 4.0, BIM y Lean. Antes de iniciar, solo recordarles mantener una comunicación fluida, ordenada, pero sobre todo respetuosa. Asimismo, queremos mencionarles que durante el desarrollo de la charla pueden ir colocando sus consultas en los comentarios, las cuales serán atendidas por nuestro expositor al final de la charla. Ahora sí, los dejamos con el director Felipe Quirós. Gracias, Adín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Felipe Quirós, director de TCC Innovation, que es la empresa de ingeniería de Aceros Arequipa. Y en esta época que nos toca vivir, quiero comentarles acerca de cómo la tecnología 4.0, BIM y Lean tienen que trabajar, mejor dicho, de la mano para poder gestionar eficientemente el suministro de las estructuras prefabricadas o prearmadas, de armaduras y en general de todo tipo de sistema de prefabricación estructural. En el mundo existen, en la parte estructural, diferentes tipos de componentes. Hablemos primero, lo que ven en la pantalla es un desarrollo del mayor nivel que existe en los elementos prefabricados de concreto. Quiero hacer un comparativo respecto a cómo está la armadura que suministra Aceros Arequipa con respecto a otros tipos de refuerzo estructural, en este caso, por ejemplo, el acero prefabricado. El acero prefabricado es el acero que viene ya vaciado y que se coloca en las construcciones de ingeniería civil. El mayor nivel alcanzado en el mundo básicamente es un modelo en el cual se liberan todas las interferencias, se planifica la construcción, se optimizan los tiempos de ejecución y se fabrican en talleres automatizados que conectan los modelos. Estos modelos que ven en la pantalla son modelos BIM, con información suficiente para que los robots que fabrican los muros y elementos fabriquen y luego esto se lleva a la obra y se monta. Eso es precast o prefabricado de concreto. Otro componente estructural es el acero estructural o steel, que también suministra aceros Arequipa. Entonces ya vimos el prefabricado de concreto y el otro sistema estructural, el otro tipo de refuerzo estructural sería el steel. En este caso, en el steel, igual existen robots que básicamente sueldan las piezas, los perfiles en talleres, pero estos perfiles o estas conexiones que se hacen en los talleres, luego tienen que ser llevadas a obra para ser montadas. Entonces, para poder encajar estas piezas y para que los robots puedan fabricar estos componentes que son como legos, tiene que haber un modelo antes. Estamos hablando de que en la industria del prefabricado de concreto y en esta de la estructura metálica, se requieren modelos para poder pensar o planificar el montaje óptimo que lleve a la reducción de horas de labor en terreno, o a la reducción de costo, o a la reducción de tiempo. Entonces, no se concibe una prefabricación sin un modelo. Entonces, quise mostrar esos dos tipos de construcciones, en prefabricado de concreto y en estructuras metálicas, porque en el siguiente mundo, que es el cast in place, que es el vaciado in situ, nosotros en el Perú, obviamente la mayor cantidad de construcción es vaciado in situ o cast in place. ¿En qué momento, en cómo estamos en el mundo? Entonces, lo que yo les quiero comentar es que en el mundo, en el Perú, estamos trabajando de la mejor manera. O sea, si queremos hacer una comparación y ver una industria que trabaja los elementos vaciados in situ de manera top, podemos poner, por ejemplo, a TSC y a Aceros Arequipa trabajando en proyectos a nivel mundial, usando modelos para poder suministrar las armaduras y poder gestionar
los vaciados in situ. Entonces, TSC es una empresa global que, así como en anteriores videos vieron que había empresas que trabajaban modelos de estructuras metálicas y de prefabricadas de concreto, TSC la mayor cantidad de trabajo la tiene gestionando modelos de estructuras vaciadas in situ. También trabajamos estructuras metálicas, pero nuestra mayor cantidad de trabajo está en elementos vaciados in situ, en edificaciones, obras civiles, puentes, centros comerciales, edificios de vivienda, centrales hidroeléctricas, obras viales, obras mineras, todo tipo de proyecto trabajamos en TCC. Nosotros, nuestra expertise no es de ahora, nosotros venimos trabajando en proyectos como el tren eléctrico que está sobre el puente de Vitamiento, sobre el río Rímac, en la vía de Vitamiento, la Universidad UTEC, el túnel Callao, Central Nuclear ITER en Francia, el aeropuerto de Santiago de Chile, minas en Chile como Quebrada Blanca, hemos trabajado en MAPA, los proyectos más grandes de Chile, en Toquepala, Mina Justa, Quellaveco, Puente Armendáriz, Puente Nanay, el Banco Europeo de Luxemburgo. O sea, estos trabajos que hacemos con Aceros Arequipa para poder gestionar con modelos los elementos vaciados in situ, es un trabajo de muchos años de experiencia. Esta experiencia nos ha llevado, como les comenté al inicio, a tener un liderazgo en la región y un nivel de desarrollo muy alto, como les decía, del mayor nivel a nivel mundial en lo que sería la gestión de estructuras de concreto armado vaciadas in situ. TSC es innovación, la empresa de ingeniería César Arequipa, y está formado por casi 100 profesionales. De estos profesionales, somos la empresa en Latinoamérica que tiene la mayor cantidad de certificados en una metodología de gestión de proyectos que utiliza modelo que se llama BDC. BDC es una metodología que fue desarrollada en la Universidad de Stanford, y tenemos a nuestros profesionales que tienen un procedimiento de trabajo usando modelos, usando procesos Lean y haciendo estrategias para que las personas colaboren en lograr los objetivos del cliente y de los proyectos que nos toca hacer. Para poder explicar cómo la tecnología BIM y cómo Lean puede ayudar a gestionar las estructuras prearmadas, las estructuras vaciadas in situ, tenemos que explicar cómo son los diseños actuales y cómo primero, antes de pensar en industrializar, tenemos que transformar estos diseños que son artesanales. Significan que los diseñadores de los proyectos en el Perú y en la mayor parte de los países del mundo trabajan con diseños que se han hecho sin pensar en que van a ser industriales, además que no se hacen con tecnología BIM, sino se hacen con AutoCAD. Y los metrados son muy variables y se hacen con métodos que tienen décadas de antigüedad. Un diseño artesanal da por resultado una construcción artesanal. Entonces, para poder llevar a industrializar estos diseños, algo que tiene que quedar claro es que primero tiene que existir la necesidad de industrializar. La necesidad de industrializar genera una necesidad de modelamiento. Como vieron en los primeros videos, no se puede hacer una prefabricación óptima sin tener un modelo que te indique los detalles exactamente que se requieren para que las máquinas produzcan estos componentes. Entonces, nosotros en este momento vamos a explicar lo que significa el nivel de BIM necesario para industrializar. En la pantalla pueden ver dos modelos. A la derecha es el BIM conceptual y a la izquierda es el BIM construible. El BIM construible es el que tiene todos los elementos que realmente se van a ejecutar en el terreno, en el cual cuando uno simula la construcción en el modelo, realmente está tomando está corrigiendo o está haciendo notar posibles problemas reales de construcción. Cuando uno hace una revisión en un modelo conceptual, básicamente el modelo conceptual solamente ayudaría a revisar la geometría. Por lo tanto, es el principal motivo por el cual un modelo conceptual no es utilizado en campo, mientras que un modelo industrializable puede ser usado en campo y además en las fábricas porque contiene la información de lo que se va a construir y de lo que se va a fabricar. En el caso de las armaduras, más del 50% del tiempo
las personas están haciendo armadura y más del 40% del tiempo están haciendo encofrado. Y si esos elementos no están en el modelo, con justa razón, un modelo conceptual no es utilizado en el terreno. No tiene por qué. ¿Por qué? Porque no tiene la información de lo que se está trabajando en ese momento. Ya identificamos que la industrialización, o sea, fabricar fuera de la obra, es una necesidad, y era una necesidad antes del COVID. Pero ahora, después del COVID, ya no es una necesidad o es una innovación, es una obligación. Felizmente, Aseos Arequipa y TCC Innovation estuvieron trabajando antes del COVID ya en esto y se han encontrado en un momento en el cual tenemos desarrollado un producto preparado para atender las necesidades de, eh, de prefabricar, de retirar horas hombre del campo, de la obra, y llevarlas a los talleres, que tengan un mayor control. Entonces, para esto, además del COVID, existe una necesidad, básicamente, y una oportunidad aún, en que con esta estrategia de industrializar, eh, podamos acelerar y optimizar los proyectos de construcción. Quiere decir que se puedan construir mejores proyectos en menor tiempo y a la vez innovar. Se pueden generar mucho más puestos de trabajo si no solamente pensamos en construir en el terreno, sino que pensamos que ahora las fábricas o los proveedores van a tener que desarrollar formas eh, formas de fabricar automáticamente en talleres. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho tiempo con una estructura en la que el diseñador pasa la información al constructor, el constructor gana una obra de construcción y luego el constructor contrata a un proveedor. En costos, básicamente el diseño es el 2 o 3% del costo del proyecto. Lo que el constructor no subcontrata es el 30%. 67% del proyecto es subcontratado a un proveedor. La mayor cantidad del proyecto, del dinero está en el proveedor. Sin embargo, cuando un constructor gana el proyecto, lo que hace básicamente es comenzar a modelar en la etapa donde no hay proveedor y comienza a negociar a costo unitario con el proveedor. Esto genera, además los constructores ahora hacen modelos BIM de esas mientras están ganando la obra y piensan que ese modelo va a poder ser usado va a empujar la industrialización, va a ser usado por el proveedor. La verdad es que este método push no va a generar eso. Y eso es lo que hemos visto porque nosotros trabajamos haciendo esto muchos años esperando que nos contrate el constructor en el último momento para ir luego correr a poder entregar el producto. Esto no genera un beneficio para el cliente, tal vez para el constructor, y muchas veces no lo genera, porque justamente se espera el último momento. Cuando menos se puede impactar en los costos es cuando queremos aplicar la mayor cantidad de ingeniería. Debería ser todo lo contrario, y para eso, en vez de integrarnos hacia adelante, la idea es ir hacia atrás para poder llevar un poco de ese dinero que ya tienen los proveedores, porque son los que tienen que cobrar por sus servicios, para que en vez de vender el producto, primero vendan una ingeniería, vendan un modelo, y ese modelo sirva para poder optimizar el proyecto. Entonces, cuando tú haces eso, el modelo el industrial lo que hace es jalar el mejor tipo de modelo que requiere, no el modelo que impuso el constructor, sino que el modelo que requiere el industrial para poder conectarlo con las máquinas. Ese modelo va a tener mucha más información de la que hiciera el proveedor, el constructor. Y igual lo puede utilizar para labores de compatibilización y seguimiento durante la obra. Esta optimización de costos y de tiempo, lo que genera, además de eso, es que las industrias se automaticen. Cuando un proveedor hace un tipo de elemento, genera una automatización industrial. Y para cerrar este círculo virtuoso, viene lo siguiente que es la academia. La academia es la fuente de conocimiento para generar las nuevas necesidades de la industria. No estamos copiándonos de nada, estamos desarrollando una industria nueva y la academia puede además generar nuevos puestos de trabajo con profesionales que puedan desarrollar lo que no existe. Porque en este momento, gracias a la globalización, un profesional del Perú puede desarrollar algo que no existía y no solamente copiarse de lo que viene del extranjero. Aseos Arequipa está preparado para esa transformación. Aseos Arequipa viene entregando modelos que son usados para fabricación
ya hace muchos años. En el caso de estructuras prearmadas ya van 2 años, en el caso de acero dimensionado ya van más de 10 años. Hace dos o 3 años también Aceros Arequipa comenzó a entregar modelos BIM cuando compraban el acero. Eso no ocurre en ningún otro país del mundo. Hemos generado una innovación que ahora es imitada en otros países. Yo trabajo en otros países, básicamente con otras empresas que quieren replicar el método de Aceros Arequipa. Una estructura prearmada o industrializada es una estructura, un elemento de concreto, de un componente estructural hecho de armaduras amarradas con alambre, con conectores mecánicos, que es fabricada en un taller y luego llevada a obra para colocarlos con elementos, con grúas. Para colocar estos elementos, Aceros Arequipa cuenta con un producto que ahorita está muy usado, que es el conector mecánico tipo 2 con rosca paralela, que está aprobado por el Reglamento Nacional de Edificaciones y por el ACI. Este conector mecánico sirve para poder facilitar el prearmado y las operaciones de montaje. Además, también tenemos los anclajes mecánicos que reemplazan a los ganchos para evitar congestión de armaduras en los nudos, que es una zona muy crítica. Para que tengan una idea de qué es el modelamiento BIM, el modelamiento BIM básicamente es representar los planos. En este caso, nosotros normalmente recibimos planos de un diseño y hemos encontrado formas de poder automatizar el pasar del plano al modelo. Para pasar del plano al modelo, o dateamos o leemos el AutoCAD y luego lo pasamos a un modelo. Lo que ven a la derecha es un software BIM. Usamos el software que se llama Tecla, que es un software BIM como Revit, que de repente lo conocen más, pero es un software especializado en lo que es fabricación. Es el estándar para la fabricación de prefabricados de concreto, para estructuras metálicas, y también lo es para armadura. Entonces, un ingeniero civil tiene que trabajar, creo yo, con información proveniente de software que sean especializados en ingeniería civil y que puedan modelar a nivel de fabricación todos los componentes estructurales necesarios. En este caso ustedes están viendo tipos de modelamiento para hacer un prearmado, una armadura in situ con el plano alternados, o una previga. Previga es una U de concreto que la vamos a ver más adelante. Entonces, cuando tienes ese nivel de modelado, tú puedes representar o simular cómo van a ser colocadas las estructuras. Acá van a ver que es un elemento, un prearmado, esa viga es prearmada. La viga prearmada viene con los elementos, con una canastilla de viga, y dentro de la viga vienen elementos o suples que están conectados. Según el reglamento de edificaciones, no está permitido empalmar en las zonas donde están empalmando, como lo ven ahora, pero existen una cápita en la normativa que indica que se puede realizar siempre y cuando se demuestra. O también es cierto que algunos planos o especialistas aprueban el colocar el empalme ahí con un aumento de 30% del empalme. O también permiten el uso de conectores de manera sin ninguna restricción. Estos son prearmados, empalmados. La columna viene en un camión y se coloca y se empalma. Esto vamos a ver cuánto es lo que genera en ahorro de horas hombre. Es otra simulación de un modelo de edificación. En este caso vamos a ver las previgas. Aceros Arequipa suministra la armadura de las previgas para que los prefabricadores que hacen las previgas puedan hacer la U que va debajo que va en la parte inferior de la viga. Con esto se ahorran el encofrado de fondo y de costado, que es una de las partes más laboriosas. Y la previga básicamente está compuesta por la viga prearmada, pero con un vaciado de concreto. Igual que la viga prearmada, para usar este elemento, sí se requiere una aprobación de un calculista, porque esto sí no está contemplado en ningún plano. Entonces se requiere trabajar con tiempo para lograr la aprobación del calculista, y el proveedor de prefabricado tiene que sustentar el uso de estos elementos, básicamente haciendo que esta unión o conexión emule a un elemento vaciado in situ. Mientras que exista el ensayo en el que un nudo hecho con previgas o elementos prearmados pueda simular el elemento vaciado in situ, está aprobado según el ACI y el reglamento de edificación. Aquí pueden ver el elemento prearmado con previga, y aquí vamos a ver por primera vez en este webinar, esta es la columna que pesa 900 kilos, llega prearmada,
Pero también vemos una columna con conectores mecánicos. En este caso, bueno, se coloca algunos, como la viga de repente pasó de largo, hay que colocar unos estribos iniciales, y luego viene la columna con el conector que se enrosca, ¿no? Es un conector mecánico. También se puede hacer prearmados de placas. Estamos haciendo todo tipo de soluciones. Esto sí está permitido en los planos de los elementos, en los planos de ductilidad limitada o muros delgados, te permiten empalmar al 100% en la misma sección. Y te dan unos empalmes castigados cuando lo hacen. Entonces, esto sí es más permitido. Y se puede ver cómo se puede colocar muros que vienen en un camión, hasta mallas manoportables para optimizar la producción. Los elementos prearmados de Acero Arequipa son múltiples. Hemos trabajado muchos elementos en tanto tiempo que venimos trabajando. Por ejemplo, tenemos el molde de comas. Ustedes pueden ver cómo se modeló y luego se planificó el ingreso de los elementos prearmados según un plan coordinado con el constructor, con JE, por ejemplo. Eso es con COSAPI. Se tiene los elementos, este es el COAR de ICA. Se tiene básicamente modelado los elementos. Ellos también tienen un alto nivel de BIM en COSAPI, pero los elementos, las armaduras, para yo fabricarlo utilizaban el modelo de armaduras que tenía yo para conectarlo con mis máquinas. Esta es una obra de JE también USIL, en el cual se puede ver cómo se ha conectado una columna prearmada con conectores. Llega la columna del camión, se coloca, y bueno, las personas los van a comenzar con la mano, los van a comenzar a roscar. Cuando algo se pone un poco duro, usan unas llaves simples para poder hacerlo. El tiempo de colocación de una columna con conector debe ser alrededor de 20 minutos y una columna con empalme de media hora. Aquí se ve como una columna vino al sótano con una grúa. Esta es la obra Pacific. Ven como toda la columna ya vino armada, entonces ya no tienen que estar armándolo en el piso, con gente en el taller, ni ni en la misma obra, dejando fierros largos con andamios para poder estribar esta estructura, ¿no? Hay un ahorro importante de movimiento también. Esta es la obra Toulouse de la constructora Inarco. Acá pueden ver cómo llega la columna armada y cómo se va a colocar con empalme. Igual ven ahí cómo está el camión cargándose las columnas, la gente está amarrando los elementos. Solo se pueden hacer los elementos prearmados en el taller de dos formas, ¿no? Amarrando la mano, que es la mayoría de elementos cuadrados, y haciéndolo con una máquina que se llama la pilotera, que es un robot que hace pilotes o columnas circulares también. Este es el edificio Tempo que ya estamos trabajándolo, que va a ser el edificio más alto de Lima. También igual cómo se han colocado los elementos prearmados. Este proyecto es el Muelle San Martín, o sea, no solamente se hace prearmados en edificios, sino también en obras civiles. El Muelle San Martín, una obra muy importante que estamos por terminar, tuvo cientos de elementos prearmados de diferentes tipos. En la parte central superior pueden ver la pilotera, que genera automáticamente, conectado desde el modelo, le pasa la información a la máquina para generar los pilotes. Este es Pizarotti, una obra de también la base naval, elementos prearmados, desde modelos. Esta es la planta de Aceros Arequipa, la acería. Ven cómo se lleva la zapata, se la llevan al sitio, colocan la zapata y pueden ver que lo que se modeló es lo que se montó. Aquí pueden ver cómo este es el edificio de Vistamar, cómo la ingeniera, la supervisión de la obra está validando que lo que están colocando está tal cual se validó en el modelo. Igual, los elementos prearmados también fueron utilizados. Se utilizó el modelo además para hacerle un seguimiento al avance de lo que está ejecutado y lo que no está ejecutado. Todo eso se trabaja. Este es el puente Nanay. El puente Nanay es una obra muy importante nuestra. Pueden ver cómo se ha pensado, por ejemplo, los pilotes al entrar con la zapata. El diseño generado en Nanay realmente fue, en realidad, no tenía el detalle necesario para industrializar. Se tuvo que hacer muchas modificaciones que al final hicieron que tuvieron una reducción en el tiempo de trabajo in situ.
Ahí el tema del río, las condiciones climáticas es muy importante. Y a veces uno, cuando hacen un diseño estructural, no se toma en cuenta eso. Pero al final, la realidad es que en el Perú tenemos la tecnología y el conocimiento técnico de la construcción como para poder pensar en no hacerlo in situ. Entonces, la pregunta es, si no lo vamos a hacer in situ, ¿por qué los diseños siguen saliendo como si se fueran a hacer in situ? Esa variación genera 15%, 20% esa no definición, mejor dicho, genera una variación de 15 a 20% del presupuesto. Aquí, este proyecto, bueno, hace poco, la semana pasada, hubo un concurso de mundial de Tecla en el cual se premiaban los modelos más representativos del año, y este proyecto, este es un video que hemos generado mostrando lo mejor del proyecto, ¿no? O sea, cómo se usó el modelo para prefabricar, para, para pensar cómo reducir la cantidad de gente en la obra, cómo reducir las horas, cómo no estar trepados a una distancia gigante, a una altura muy grande, con riesgo, y cómo podemos cuidar la seguridad de los trabajadores, ¿no? Esto inclusive fue antes del COVID. Ahora que vamos a retomar las actividades, vamos a pensar con el modelo en cómo lograr aún más optimización y reducción de gente en la obra, y que más bien los trabajos se hagan en talleres para poder controlar el tema de salubridad. Entonces, estamos trabajando la estructura metálica inclusive, ¿no? En el modelo cómo está preparado para que no haya interferencias entre los cabezales de los estribos, los apoyos o dispositivos de apoyo del puente metálico, cómo se utiliza el modelo, por ejemplo, realidad virtual, realidad aumentada, para poder anticipar problemas, ¿no? Acá hay otro puente que es muy conocido, que es el puente Armendáriz, que nos complicó bastante en el modelamiento. Hay técnicas de modelamiento, por ejemplo, el modelo paramétrico, que básicamente genera, en base a parámetros, modelos que pueden ser rápidamente adaptables a cualquier modificación, y que de una manera manual sería muy difícil de modelar. Se modeló, se fabricó en nuestros talleres de manera automatizada, y se llevaron los elementos a la obra. Este es otro proyecto que se llama La Costa Verde, que también es muy emblemático, muy conocido. Bueno, este proyecto tiene miles de pilotes, tenía miles de pilotes. Todos los pilotes fueron fabricados en el taller y llevados a la obra para su hincado. El aeropuerto Jorge Chávez también, que está comenzando, hemos trabajado los pilotes, se modeló los pilotes, se entregó los planos, y se pudo completar la obra, ¿no? Y ya entregamos los pilotes. Estamos haciendo en Quellaveco propuestas para poder, ya en obras mineras, ¿no? Estamos dando pasos muy acelerados, pero es lo que amerita, ¿no? O sea, en esa época en que aparentemente todo está parado, en la época en que de repente estaríamos más preocupados, es donde debemos generar la mayor innovación. Es justamente donde tenemos tiempo para pensar o para buscar cómo cambiamos algún proceso para obtener mejores resultados. Entonces se pensó en que las obras mineras, obviamente, por el costo de hora de una obra minera, de todas maneras, si en una obra vial o en un edificio se podía prearmar, en una obra minera con mayor razón. Entonces estamos trabajando con procedimientos para hacer muros, pedestales, usando conectores, usando el modelo para validar que realmente puedan estar en las personas necesarias con el distanciamiento social, o sea, a 1,5 metros, sin necesidad o sea, que el tamaño de los elementos permita ese distanciamiento social, no hacer hacer elementos de repente más largos para que puedan hacerlo a la vez, y no tan cortos que de repente generarían una aglomeración de personas. Usan conectores. Por ejemplo, este es el túnel Chancay, la parte del pórtico de ingreso, tiene una contención que está basado en vigas y pantallas. Estas vigas para pantalla fueron modeladas por TCC para Aceros Arequipa. El cliente compró el fierro y se le entregó las armaduras para que arme sus vigas, y se utilizó realidad aumentada para poder controlar la calidad de estos elementos. Aquí, por ejemplo, esto también es Quellaveco, una propuesta, pero para COSAPI, sí, para COSAPI, en el cual se pueden colocar las mallas de la zapata de esta manera, como mallas individuales, para que vengan en un taller,
y la zapata colocarla como viga. O sea, se pueden colocar la zapata como viga. ¿Para qué? Para que no estemos haciendo la malla superior, la malla inferior, sino pongamos vigas de un camión, las ponemos, y luego las personas amarran, y luego se colocan en esas franjas, se colocan la armadura inferior, la superior, con separadores, y se ahorra 30% del tiempo de trabajo, de horas en terreno, o sea, ahorrar 30% de horas en terreno, y inclusive a un costo que es muy similar al costo tradicional. Entonces estamos hablando de una solución que yo estoy seguro que rápidamente va a ser un estándar, ¿no? Y si se hace un estándar, como se hizo un estándar en modelamiento BIM en el Perú, con la oferta de Aseo Arequipa, estaríamos hablando de un avance, número uno, no solamente en Latinoamérica, sino yo diría a nivel mundial, ¿no? Estaríamos al igual que UK, básicamente, o Inglaterra, en prearmados para suministrar estructuras de obras civiles. O sea, no tendríamos nada que envidiarle. Nos faltaría de repente un tema de carreteras para poder transportar los elementos, pero en cuanto a la ingeniería y a la capacidad de fabricar de la industria y de los constructores que tenemos, las maquinarias en las grúas en las obras, estaríamos prácticamente igual, cosa que es la verdad. Bueno, ahorita estamos recibiendo UK para la reconstrucción, pero también podríamos importar esta tecnología para otro país porque también le puede ayudar, porque eso es algo que no se hace en otro lado. Bueno, este es el proyecto de Iquitos. Y bueno, aquí tenemos el Muelle Salaberry también, igual muy importante, en el que ya estamos comenzando a trabajar. Bueno, vamos a explicar ahora, que ya han visto lo que hace Aseo Arequipa, un poco de números para que se vayan con ciertos, es importante que se puedan ir con unos números de esta charla, ojalá. Vamos a enfocarnos en una edificación de 20 pisos, con sótanos. Hemos analizado nosotros, como TCC, Aseo Arequipa, que los edificios que trabajan con losas tradicionales de aligeradas o macizas y los edificios que trabajan con losas prefabricadas o con vigas postensadas o vigas o viguetas con bovedillas, la diferencia es del 20% de horas. O sea, quiere decir que hay 20% menos de horas sombre cuando se utiliza un elemento prefabricado en el techo. Es un número importante que hay que entender. O sea, en verdad, esta etapa post-COVID lo que va a hacer es que todos los techos de la mayoría de edificios sean con elementos prefabricados. Ya nos da un primer número. ¿Ok? Del tiempo que queda, ya sea de prefabricados o losa, estamos viendo que entre el 35 y 40%, el 35% y el 41% de lo que queda de horas se destinan a colocar armaduras. A colocar armaduras. Estas armaduras que están colocando, básicamente son para el sistema tradicional, cuando se habilita en obra y se coloca sin prearmado. Entonces hemos hecho un comparativo y hemos visto que cuando hacen un diseño el estructural, normalmente lo que hace es no saber si lo van a hacer prefabricado o tradicional. Entonces, si lo hicieran en prefabricado, ya habría un ahorro del 20% de la gente. Pero si lo hicieran con acero cortado y doblado de Aseo Arequipa, tendrían una reducción de 5%. O sea, si usamos acero dimensionado, bueno, estamos bajando el 5% de la gente de toda la obra, no solamente de la armadura. Y si lo hacemos con acero prearmado, bueno, estamos bajando 25% de la gente. Bueno, es muy importante. Y cuando la previga, que es esa U que vimos, se pueda usar, va a bajar el 40% de la gente. Entonces estamos viendo cómo la industrialización está reduciendo la cantidad de horas en el terreno y aumentando la cantidad de horas en el taller. Entonces, nosotros, además de esto, como Aseo Arequipa de TCC, estamos formando parte, como esta información la hemos obtenido de manera propia, en base a tantos proyectos que hemos podido revisar durante varios años, nos hemos unido a un grupo colaborativo fomentado por el LSI y también por el Comité BIM, en el cual soy presidente, y hemos podido vamos a ir validando los números que estábamos obteniendo para que, por ejemplo, obtener opciones por ejemplo, la armadura prefabricada, el encofrado in situ,
y hacemos los techos de losa alveolar o de prelosa. Entonces, esa combinación de elementos nos dan diferentes horas hombres por metro cuadrado aproximada y una diferencia en cantidad de grúa que necesitamos. ¿Cuántas grúas necesitamos para poder hacer todo este sistema estructural? Entonces, hemos trabajado en múltiples opciones para poder simular cómo el uso de diferentes componentes da de por sí una cantidad de horas hombre. Obviamente, a mayor cantidad de prefabricado, hay menor cantidad de horas hombre en terreno, pero mayor cantidad de horas grúa. Aquí estamos viendo un video que es muy explicativo de cómo el sistema tradicional en el que se encofran las columnas, se encofran las vigas, se coloca el encofrado del techo, se colocan los ladrillos, se coloca la armadura de la losa, y luego se hace el vaciado, ha sido ya reemplazado, o va a reemplazarse por el sistema, por ejemplo, acá de prelosas, sistema de prelosas, y las vigas in situ con las columnas van a ser reemplazadas por los prearmados, que son las columnas prearmadas, que pueden ser hechas por conector o con empalme, ¿ok? Y también pueden ser reemplazadas por las vigas, porque son las vigas, están hechas son prearmadas también y conectadas. Entonces, ese es el siguiente paso, ¿no? Pero lo siguiente es cuando se cambia la viga prearmada por una previga, si te lo permiten, cuando se puede hacer. Y lo siguiente ya, lo que sigue es cuando las columnas también puedan ser vaciadas. En este caso es unas columnas con grout, que es un líquido que une ahí las columnas. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Bueno, aquí hay un video, estoy con 5 minutos más, en el que se puede ver cómo interactuamos, los modelos cómo interactúan para poder filtrar, para poder seleccionar las interferencias, como para poder ver los postsensados, las losas alveolares, las prelosas. O sea, lo que se trabaja de manera virtual, el BIM, es muy importante. El tener un modelo BIM que se pueda conectar con lo que se va a fabricar y que pueda tener el detalle exacto que se necesita para poder montar, fabricar en un taller, montar en un camión. Y luego en la misma obra no usar papel. Se puede usar un modelo para poder ver dónde van los elementos prefabricados. Eso también se puede trabajar con el modelo. Este es un Common Data Environment Trimble Connect. Y los metrados también salen del modelo. Entonces, esta información es BIM, pero no todo es BIM. Entonces aquí ya voy acabando y quiero, si así como les quería que le quede claro unos números de ratios, quisiera que entiendan de que para poder usar este BIM y que ahora nuestro producto prearmado se utilice en la obra, no solamente tiene que cambiar Aseo Arequipa para mejorar su proceso de entrega. Hay una cosa muy importante que tiene que cambiar, que es la forma en que se planifican los proyectos. Los procesos para fabricar una columna prearmada, un prearmado que viene desde la ingeniería, la aprobación comercial, la fabricación, la planificación de la planificación, el prearmado, la carga y el transporte. Y luego en la obra, donde hay menos procesos, que llega y se monta. La mayor cantidad de procesos para lograr de que un elemento llegue a la obra está en un taller. De repente antes, si fuera la armadura in situ, la obra estaría más hacia la izquierda, tomando la mayor cantidad de los procesos. Pero como esto es así, entonces Aseo Arequipa lo que ha hecho durante muchos años es trabajar con herramientas que permitan conectar la información de la obra y el taller. Pero lo ha trabajado a nivel de RPs, a nivel de reportes, a nivel de sistemas legados, que tienen información y que sirven para poder llevar a la empresa una empresa de este nivel. Pero se requiere más. Entonces Arequipa ya identificó que esta información subida a un sistema como el que tenemos, que se llama SCOIN actualmente, lo que va a hacer es de que cuando nuestra personal quiera comprometerse a entregar algo, el compromiso que él va a hacer es un compromiso que va a tener básicamente su criterio. Seguramente tiene información de los sistemas, pero no está en la capacidad de poder asegurar el cumplimiento al 100% porque son muchas variables. Es por eso que la construcción en sí tiene un poco nivel de confiabilidad. Estamos hablando de porcentaje de cumplimiento del 60, 60, 70%,
de la semana anterior, o sea, de la semana anterior no se cumple lo que se planea en un 30%, en cualquier constructora, de la mayor estándar posible. Entonces, con esos niveles de confiabilidad, ¿cómo podemos como empresa pensar en prefabricar 3 semanas antes si en la semana nomás hay 30% de no confiabilidad? Esto va a generar demasiados stock, errores, modificaciones, o sea, un estrés en la cadena. Entonces, lo que hemos identificado, lo que falta aquí es básicamente la inclusión de lo que se dice la tecnología 4.0 para transparentar la información, para facilitar el manejo de la información y que esta persona que está ahora planificando acceda a la información. Pero como es tanta data, lo que requiere es una asistencia artificial. ¿Y eso es para qué? Para que la inteligencia artificial, para que pueda identificar cuáles son los patrones y cuáles son las variables que afectan el cumplimiento de lo que ofrecemos. Esto de aquí es el SCOIN 4.0, es un asistente a nuestro personal para poder mejorar la confiabilidad de lo que se planifica. Entonces la inteligencia artificial va justamente a ayudar a encontrar esos patrones y generar esa actividad, o revisar esa actividad, o ver cuál es la relación entre las variables, las múltiples variables, para poder aplicar una mejora en ese momento y predecir, y con mucha más seguridad, ser un proveedor confiable. Entonces, básicamente, en el proceso tradicional nosotros trabajábamos con un plan maestro para hacer la ingeniería, y el look ahead o el plan intermedio servía para iniciar la fabricación. Pero cuando iniciamos la fabricación, 2 semanas antes, en la semana antes, el plan semanal es el que valida lo que se va a ejecutar. Entonces, como hay diferencias, acá hay un estudio de Fisher, de SciFi, en el cual indica, bueno, salió un poco mal, en el cual indica de que 2 meses antes, estamos hablando de 60% que no le damos a la fecha, y 35% que somos muy optimistas con la fecha. 2 semanas antes de la construcción, tenemos 45% de no darle a la fecha, y 20% que es muy optimista. Solamente 35% sí coincide con la fecha. Entonces, ¿cómo es posible que estemos planificando con este nivel de variabilidad? Entonces, lo único que podemos hacer es ir donde hay mayor confiabilidad. Entonces, proponemos trabajar con traer hacia adelante y fabricar con el plan semanal. O sea, fabricar ya no con el look ahead, sino con el plan semanal para reducir nuestros stock y poder ser un proveedor más confiable. Entonces, para terminar la idea, nosotros lo que queremos ser es un proveedor confiable, que básicamente el cliente nos pida algo, que nosotros tengamos las herramientas para validar lo que nos pide, tener los recursos técnicos para poder fabricar, ejecutar, controlar la fabricación y la mejora continua en nuestros procesos. Con esto, este es el círculo de compromiso, como yo soy un proveedor confiable. Entonces, para poder llevarlo a la realidad, entonces el equipo ha implementado herramientas que van a hacer que el cliente valide en un modelo lo que quiere para negociar el visto bueno de lo que necesita, herramientas que puedan predecir o tener más confianza en la entrega, planificar con herramientas tecnológicas que puedan optimizar los recursos, controlar en tiempo real a los trabajadores que ejecutan las tareas, corregir, identificar patrones, y el cliente liberar con tecnología. Este es un poco lo que queremos hacer en Aseo Arequipa para cambiar la forma de suministro y ser un proveedor confiable. Bueno, esto era un poco lo que les quería presentar y bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Felipe, por tan valiosa información. Ahora empezamos con nuestra ronda de preguntas. ¿Qué impactos constructivos tienen estos tipos de industrias 4.0? Impacto positivo básicamente es que el 4.0 son la suma de varias tecnologías. Inteligencia artificial, estamos hablando de la conectividad en la nube, la Internet de las cosas. Son asistencias a la industria que si no las tiene, es muy difícil que pueda tomar mejores decisiones.
La asistencia artificial, por ejemplo, de un algoritmo que permita identificar los patrones o las desviaciones, genera de que una persona pueda rápidamente tomar decisiones sin tener que analizar toda la cantidad de data que hay, ¿no? Lo que dicen es, hay tanta data, pero ¿cómo un humano puede encontrar el uso de eso si no lo asiste una inteligencia? Entonces, para eso están las computadoras, pero esos algoritmos que resuelven estos problemas tienen que estar orientados a resolver justamente la mayor variabilidad. La segunda pregunta es, ¿cuál es el costo de generar estos modelos? ¿Le genera algún impacto significativo al cliente? No, en el caso en el Perú, compras acero y está incluido dentro del servicio de acero dimensionado, acero prearmado. Para poder realizar la automatización, ¿esta es una extensión dentro del Tecla o permite una programación por terceros? Sí, sí, nosotros trabajamos, antes hablábamos mucho de programación, pero la programación es de por sí es parte de cualquier tipo de actividad de innovación. Tecla te permite programar, tiene la API abierta y puedes programar en cualquier lenguaje de programación. Tiene los objetos y bibliotecas abiertas para que puedan generar sus propias automatizaciones. Lo cierto es que el programa Tecla ya de por sí tiene muchas bibliotecas y muchas herramientas sin tener que programar, pero siempre queda el tema de innovar y crear algo nuevo y te permite. Y la última pregunta, ¿cuál es la diferencia entre acero prearmado y acero dimensionado? El acero prearmado, el acero dimensionado es el acero cortado y doblado que llega a la obra. El acero prearmado es que en lugar de que te llegue el acero cortado y doblado en piezas sueltas, te llegan armadas. Entonces tú solamente tienes que ponerlas en su sitio. Ya no tienes que tener gente en la obra amarrándolas. El acero prearmado incluye el alambre y el transporte a la obra, para que sea cargada con la grúa. Muy bien, muchas gracias a todos por su gentil participación. Así, llegamos al final de esta charla y queremos agradecerles por estar aquí conectados, mostrando como siempre sus ganas de seguir aprendiendo, lo cual nos motiva mucho. Les recordamos que nos pueden seguir a través del Facebook, LinkedIn, YouTube y Twitter. Estén atentos a nuestras próximas charlas, las cuales anunciaremos a través de nuestras redes sociales. Finalmente, les estaremos dejando en los comentarios de la transmisión el enlace con una breve encuesta sobre la charla para seguir mejorando. Los esperamos en una próxima sesión. A nombre de Acero Arequipa, muchas gracias y hasta pronto.